hacía mucho tiempo que no veía un trabajo cinematográfico tan poderoso donde la fuerza estuviera en los diálogos, en la palabra. Me conmovió muchísimo y me puso a reflexionar y me llama mucho también la atención lo que ha provocado esta película. No sé, Lauda, si en algún momento cuando estabas tú visionando este trabajo, pensaste que esta película fuese a provocar tal polémica. A ver, o sea, nunca pensábamos, o sea, porque nunca sabes, yo creo que nunca puedes prever que iba a coger la dimensión que cogió, al menos en España, que ha sido como empezó a crecer y pasó de fenómeno cultural como a fenómeno social, ¿no? En cuanto a todas las discusiones que ha generado, artículos, mil cosas, ¿no? Eso no, pero sí que es verdad que mientras nosotros hacíamos la película, tanto yo como los productores, sí intuíamos el tipo de conversaciones que podía generar la película o el tipo de debate al que estaba invitando la película. Eso sí, sí había una conciencia de eso, ¿no? Porque incluso nosotros mismos, dentro de nuestro grupo, yo tengo tres productoras, un productor, y luego estoy yo como directora y guionista, ¿no? Desde el principio que hablamos de hacer esta película sobre una vocación religiosa en edad temprana, nosotros mismos teníamos muchísimo debate interno en el sentido constructivo, ¿no? Y también nos dimos cuenta cuando empezamos a dar el guión a que lo leyera gente de distintas sensibilidades religiosas o no religiosas, que generaba distintos viajes emocionales, ¿no? Entonces sí que intuíamos que iba a generar un debate, o sea, nuestra esperanza es que fuera un debate como ha sido, o sea, en su mayoría profundo y constructivo, pues sobre, bueno, el cuestionamiento de ciertos mecanismos religiosos, ¿no? Que se pueden aprovechar de la vulnerabilidad de alguien. Ujú, Al mismo tiempo también poner sobre la mesa que claro que hay personas que encuentran un consuelo o un asidero en un sentimiento íntimo religioso, ¿no? Y que eso es muy humano también, pero que eso convive también con determinadas prácticas, ¿no? De una institución, ¿no? Y luego, por supuesto, cómo juega todo lo humano, ¿no? En una vocación, quiero decir, o en una decisión de este tipo de alguien de 17 años, ¿no? Cómo juega desde la familia, los primeros amores, bueno, tu seguridad o no seguridad afectiva, ¿no? Mil cosas, ¿no? ujú. Blanca, estás espectacular en la película. Me imagino que ya estás cansada de que te lo digan una y otra vez. Gracias. Un poco platícame de la dinámica como actriz. Pareciera que fuese complicado en algunas secuencias, ¿no? Yo me ponía en tu lugar y dices, por ejemplo, la escena de la oración casi al final, ¿no? Como esta confrontación que estás teniendo tú con Dios, ¿no? Con el Dios del catolicismo. Me conmovió muchísimo. Para ti, ¿qué sensación ahora que ha terminado la película y que se ha estrenado y los comentarios? ¿Con qué te quedas como actriz? ¿Qué experiencia? ¿Qué fue? ¿Qué representa para ti? Para mí ahora mismo, bueno, realmente mi visión de la película creo que no ha cambiado desde que terminamos el rodaje hasta ahora que ya la he visto. O sea, yo sigo viendo mi trabajo igual que antes por mucho que lo alaben o que no. Me siento igual que el último día de rodaje, que es con una sensación muy... em, eh, bueno, muy satisfactoria, ¿no? De todo lo que he aprendido, porque no solo he aprendido a interpretar ese personaje, he aprendido a interpretar en general en esta película, porque era mi primer proyecto. Y bueno, yo creo que me quedo con eso y con el haber defendido por primera vez algo artístico a nivel individual, porque sí es verdad que llevo actuando en un coro y llevo viajando con él desde hace muchos años. Y siempre he escuchado muy buenas críticas por nuestro trabajo, pero siempre era como una ruedecita más de todo el mecanismo y de repente he defendido yo sola algo y pues no sé, ha sido muy bonito. Oye, increíble. Yo siento que no es una casualidad. Yo siento que ya te toca como persona el que tu primer trabajo sea los domingos, ¿no? O sea, esta película tan poderosa y de la que estoy seguro se va a hablar por mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, son pocos los actores o las actrices, ¿no? Cuyo debut es ¿no? En este trabajo artístico que es tan fuerte y de tal impacto, ¿no? Vas a seguir siendo actriz, supongo, ¿verdad, Blanca? O sea, creo Bueno, a que... mí, a mí me gustaría, pero nunca se sabe. Oye, Lauda, mira, independientemente de las interpretaciones que pueda tener el espectador, que es lo maravilloso del cine, que cada quien se lleva lo que
con lo que conecta a su casa, ¿no? Y medita en eso. Para mí esta película, más allá de la religión, es del poder de la decisión de una persona, independientemente de la religión que practiques y cómo todo mundo interviene alrededor de una decisión, ¿sabes? Y en qué momento dejas de ser ese individuo y en qué momento realmente estás dejándote llevar por alguien. Y qué peligroso es esto, porque de repente hay gente que quiere lo mejor para ti, pero probablemente no sea lo mejor para ti, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, yo creo que más allá de lo religioso, una de las cosas que evoca yo creo que evoca la película, y además es una conversación que también es recurrente cuando he hecho coloquios o me han llegado mensajes, ¿no? En un plano un poquito más metafórico, pero que está ahí, es, bueno, la dificultad a veces para saber cómo de libres somos en las decisiones que tomamos, ¿no? Y cómo también eso entra con la complejidad de ser adolescente, de estar viviendo por primera vez cosas adultas, ¿no? Pero sí, cuánto de lo que creemos querer está construido, no está construido. ¿Qué pasa también cuando nadie escucha a nadie, ¿no? Cuando tú, en el caso de Ainara, ¿no? Es una chica en un mundo de adultos que de alguna manera, todos de alguna manera bueno, zarandean un poco, ¿no? O la intentan empujar en alguna dirección, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa capa está en la película, sí. Sí, sí. Y que los personajes también realmente no hay villanos Mm. ni personas que tengan la verdad absoluta. Eso lo hace, el cuadro lo hace mucho más entrañable y mucho más universal y de ahí que tu película esté causando este impacto no solamente en España, sino en prácticamente todo el mundo. Eh, es que es eso, que puede ser, es un es una situación tan doméstica, pero tan grande, de verdad, yo te aplaudo muchísimo que hayas retratado esto con tanta verdad, porque sí provocas mucha reflexión, caray. No, y te agradezco eso que dices de que no hay villanos y no hay héroes, porque esa es una de las o sea, tanto a la hora de, bueno, es una manera un poco de trabajar heredada de actores y de actrices, ¿no? En el sentido de no juzgar a los personajes, ¿no? Sino de ser honesto con sus viajes emocionales, con sus subjetividades, con su manera de ver el mundo. Yo creo que al final Los Domingos es una tragedia familiar, ¿no? Porque habla de la ruptura de una familia, hay algo ahí trágico, ¿no? Que sobrevuela, pero esa tragedia está construida sobre que de alguna manera todo el mundo cree que está haciendo lo correcto, y que todo el mundo siente que tiene sus razones, sus legitimaciones, incluso sus emociones, ¿no? Y eso va para tanto el entorno familiar como el religioso, ¿no? Y esa es parte, yo creo, seguramente de las tragedias más realistas, ¿no? Que realmente todo el mundo cree que está haciendo lo correcto y que está en posesión de la verdad, ¿no? Mm. Blanca, ¿qué tanto hubo improvisación en el set? O sea, ¿hubo chance de improvisar, hubo oportunidad o realmente sí fue la manera de rodar era muy apegados al libreto, al guión? Bueno, no tengo con qué comparar, la verdad, pero yo creo que era bastante fiel al guión. Ujú. Mm, no, bueno, sí que recuerdo muchas veces a Lauda que me pedía que reformulara las frases con mis propias palabras, pero siempre, o sea, siguiendo bastante el guión. Bueno, no sé qué es, bueno, no sé, eso quizás a Lauda que ya ha rodado varias veces, pero Sí, no, claro, yo no creo sé que cómo para mí. hubo, sí, no, eso pasaba, claro, porque yo, claro, yo como directora de más de 40 años, siempre cuando está rodando gente joven, quieres que suenen como gente joven, no quieres que suenen como alguien que ha escrito un No guión con habla. 40 años. Es correcto. Entonces es siempre, ¿no? Es que estaba pensando en otras cosas de la película, Mm, como en las secuencias más largas con la tía, con el padre, pero sí es verdad que eh, con el grupo de esas, gente joven creo que ahí había era más mucha impro. improvisación. Sí, 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 Mm. sí. Oye, Blanca, ¿cuáles son las afinidades que encuentras con el personaje? En qué te pareces al personaje y en qué de plano no hay conexión en la vida real? Em, Pues mira, el otro día hablé con una chica de mi conservatorio que no me conoce mucho, que me conoce de verme alguna vez de vista, y me dijo, Jolín, ¿cómo te pareces a tu personaje? ¿Qué suerte has tenido? Y yo me quedé como, "Pues no me parezco nada. O sea, yo veo más diferencias que similitudes, pero me parece algo bueno. Al final es bonito que la gente piense que me parezco a mi personaje y en realidad no es que he hecho un buen trabajo. Lo que más me parezco, yo creo que en la sensibilidad y en el mundo interior, quizás
lo mío más relacionado con la música. Pues mira, por ejemplo, el coro, sí que cantamos las dos en un coro. Y yo sí que siento un hogar, el hogar que quizás Ainara puede sentir en Dios o en la religión o en un convento, yo lo siento mucho pues en un conservatorio, en la música, y sí que encuentro ahí como mi consuelo, digamos. Y pues diferencias, pues yo creo que la principal es cómo se relaciona ella con, bueno, con las personas de su entorno, ¿no? Yo no me relaciono para nada así ni con mis padres ni con mis amigos. Yo siempre soy un poco más la amiga, más extrovertida, más de contar anécdotas, que no soy tan reservada como Ainara. Oye, Blanca, la escena del corte de pelo, ¿qué recuerdas de esa secuencia? Mm. Uf, ese fue el día que estaba más nerviosa. Estaba muy nerviosa porque, claro, me corté mi pelo real, que de hecho ahora ya me ha crecido, pero me lo corté de verdad. Y claro, solo teníamos una toma para grabar eso y sí que estaba bastante nerviosa, pero fue muy bonito. Recuerdo que cuando me enteré que me tenía que cortar el pelo, que fue pues cuando me cogieron para la película, sí que, bueno, tampoco me importó mucho, pero dije ahí mi pelo, porque además mi pelo era como algo esencial de mí, que lo tenía muy largo. Pero ya conforme iban pasando las semanas, decías que me siento tan conectada con mi personaje que de hecho se lo dije a Lauda, es que si me tienes que decir que me tengo que rapar el pelo, me lo rapo, no importa, Ah, yo lo hago, me rapo, no pasa nada. Pero al y final no, al el final pelo crece también. Digo, sí, algunas sí, sí, sí. personas más rápido Mm. que otras, ¿no? No, Pero y además fue precioso porque rodamos todo el corte de pelo, lo que pasa es que en la película no está, pero ella se vino muy arriba y se empezó a cortar y cortar, y porque Sí, sí, estaba ya sí. tan metida, Claro, y claro, es esa es verdad, es la que en magia la de ella. película, claro, en la película solo sale como me corto un mechoncito o dos, pero yo en el rodaje me corté todo No, el no, fue a pelo, tope, no dejó nada en que me quedó desastroso, me quedó un pelo aquí y otro aquí, pero bueno. esto ya es para terminar, Laura. ¿No te parece que hemos evolucionado muy poco como sociedad finalmente, que el tema de la fe sea un asunto que nos separe tanto, ¿no? El tema de la religión, de si crees en algo, en alguien, que es perfectamente válido, que es muy inteligente en tu caso porque lo haces, es una batalla campal en un hogar, ¿sabes? O sea, en un ambiente doméstico, pero es una guerra, ¿no? Eso se podría espejearse, ¿no? A lo que está pasando en el Mm. mundo, ¿no? Está dividido por las ideas y por las filosofías y por las religiones. Bueno, yo ahí creo que, que hay algo en la película, ese que nadie escucha a nadie, ¿no? Ujú. Em, y como la superioridad moral, yo creo que tanto algunos personajes del entorno familiar como del entorno religioso también a veces imposibilita que ahí al final se hable de lo realmente importante, que es que tienes a alguien de 17 años, ¿no? Tomando una decisión muy radical, ¿no? Yo creo que sí que hay una conversación que plantea la película sobre, bueno, sobre cómo se puede ejercer la tolerancia de una manera genuina, sobre escuchar al otro, ¿no? Sobre si la superioridad moral pues dinamita o no los puentes de comunicación, ¿no? Que es interesante para los tiempos que corren, sí. Mm. Hoy se anunciaron las Es nominaciones. verdad, se anunciaron hoy. No, no lo sé, ojalá sí, ojalá pueda ir, pero nos han además, que es que acabo de verlo, pero muchas nominaciones, ¿no? Han sido, creo. Ha habido muchas Han sido muchas nominaciones. Y luego, nominaciones, sí, estamos felices. si no conoces el Caribe, la parte de Xcaret es precioso, la verdad. No es que esté promoviendo nuestro país de manera turística, es muy bonito. He estado en México ya, he estado, que me gustó mucho por ¿Veniste trabajo con hace Cinco años. Lobitos? ¿Veniste con Cinco Lobitos a México en algún No, momento? con Cinco Lobitos no pude, estuve, pero he estado en otras ocasiones por trabajo. Sí. Ok. Ah, Chicas, muy buena función, de verdad. Qué gran trabajo y qué gracias. conmovedor y qué poderoso. Y las celebro y las felicito. Muchas gracias. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.